Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. En realidad, más que esquemas de participación, se trata de dinámicas sociales de participación, ¿no? Y una participación que ustedes recordarán alcanzó su punto álgido, digamos, en términos de resistencia a los modelos impuestos por el neoliberalismo, la lucha por el ALCA, que tuvo una dinámica pero extraordinaria, y por primera vez en la historia de América Latina se rompieron las fronteras. Ese es un elemento extremadamente importante, en cuanto que justamente el neoliberalismo planteaba en términos abstractos las rupturas de fronteras. Éramos, como dicen los grandes ideólogos, una pequeña ciudad somos hoy, ¿no? Y en ese aspecto es que más que esquema, en realidad se trata de avisorar esa dinámica social. Es una de las dinámicas más, digamos, sobresalientes a partir de fines de los años 90 y principios del siglo XXI, que justamente sirvió de plataforma, y allí viene ya el primer tema, ¿no?, de los cambios que después vinieron. Acuérdense que cuando Chávez gana por primera vez en el 98, estaba solo en el espectro, solo. Venezuela estaba sola, y eso se da en medio de una ofensiva neoliberal muy fuerte, de gobierno de derecha, de democracia restringida, ¿no?, incluso de abolición pura y llana de los derechos democráticos básicos, prevaleciendo justamente la tesis de la libertad de mercado, ¿no? Y eso provoca esa reacción. Y el proceso venezolano fue una chispa que encendió eso, ¿no? Y al romperse esa estructura nacional, Sixto participó, nos encontramos, creo, una en Caracas, nos encontramos por los aeropuertos, ¿no? Es que surge una primera dinámica social que justamente se caracteriza por la concretización y materialización de proyectos alternativos. Hubieron intentos fallidos, como fue el caso de Gutiérrez, ¿no?, en Ecuador, porque justamente el movimiento era tan dinámico que aparece él y como que canaliza, y en realidad decepciona el proyecto, y lógicamente después él gira hacia los Estados Unidos, ¿no?, ya es conocido. Pero todo eso dentro de una dinámica de presión, ¿no? Recordemos la gran movilización en Bolivia. ¿Recuerdan la gran movilización 2000-2001, Cochabamba, Santa Fe? En los primeros años del siglo XXI asistimos a una dinámica prácticamente insurreccional a nivel continental, digamos, por lo menos el continental del cono sur, ¿no?, acá de América Latina. Y eso conllevó justamente el cambio el agotamiento de un modelo y el cambio de modelos, por lo menos de modelos alternativos, en donde una de las características principales que se dio fue de que se construyen nuevos estados sobre la base de cambios y reformas, tanto de hecho como de derecho, ¿no?, pero también avisorado en un elemento que jugó después como catalizador, y que es tal vez uno de los primeros puntos de reflexión que yo planteo, que es el llamado proceso de integración, ¿no? En Mercosur se da el redireccionamiento de ese proceso, pues viene UNASUR, surge ALBA, etcétera, etcétera, y como que eso provocó una especie de reflujo casi continental, ¿no?, a tal punto de que ustedes saben que en el Mercosur también existe lo que se llama la Instituto Social del Mercosur, etcétera, como que el movimiento social es un poco arrastrado hacia allí, ¿no?, hacia la institucionalidad.
Ese es un primer punto de reflexión, ¿no?, dentro de esa perspectiva histórica. El segundo elemento que se da de que en América Latina, con esa dinámica, aparecen los gobiernos de Morales, aparece el gobierno Kirchner después del crash en el 2001, ¿no?, y también se dan cambios fundamentales a nivel regional en general. Lula, gobiernos llamados progresistas y de izquierda, ¿no? Algunos se califican de socialistas, otros más socialistas, digamos, y otros simplemente demócratas progresistas, ¿no? Y en esa dinámica también vemos dos elementos que yo estimo que deberíamos debatir, ¿no? En primer lugar, si miramos el caso Bolivia, Ecuador y actualmente Colombia, Chile y lo que pasó en Brasil, diferenciamos dos grados de conflicto, ¿no?, de conflictos de clases. Por un lado, en los gobiernos llamados progresistas o de izquierda, se da una serie de agudización de conflictos, y conflictos muy agudos y muy que incluso son fuertemente reprimidos, ¿no?, como pasó hace algunos días en Ecuador, como pasó en Bolivia, etcétera, ¿no? Pero allí el tipo de conflicto, a pesar de que, bueno, discutiendo con los compañeros, o sea, con los bolivianos, ecuatorianos, se percibe como una especie de intento de un sector de la derecha, ¿no?, de poner en jaque a los gobiernos progresistas. Yo sostenía y sigo sosteniendo de que hay que diferenciar el nivel de conflicto de acuerdo también a la situación de la derecha en cada país, ¿no? Y considero que esos movimientos, a pesar de que contestan y cuestionan ciertas acciones de gobierno, eso también se dio en Venezuela, ¿no?, son conflictos que yo podría denominar no confrontacionales, sino conflictos que pueden coadyuvar a través de reivindicaciones a profundizar los procesos, ¿no? En el caso de Brasil hemos asistido a una especie de insurrección inesperada, estilo primavera árabe, y que sí es un movimiento diferente al que se planteó, por ejemplo, en el caso se está planteando hoy en Ecuador, ¿no?, con la movilización de los indígenas a partir de Yasuní, Maestro, un gran movimiento, ¿no? Y también a diferencia de otros movimientos más articulados como el caso de Chile. ¿Qué es lo que pasó en Brasil? Se da una dinámica insurreccional muy fuerte que cuestiona todo el sistema. Entonces va a una especie de confrontación insurreccional de todo el sistema. Es muy parecido a lo que pasó en Argentina. ¿Se acuerdan el lema? Que se vayan todos. Después todos volvieron y siguen estando, ¿no?, desde Macri hasta otros, ¿no? Pero algo similar, pero que hace tambalear los cimientos mismos del modelo democrático, entre comillas, que se instaura en un proceso de reconstrucción de los estados, ¿no? Y miremos el caso de Chile, ¿no? El caso de Chile es uno de los casos más duros y llamativos, ¿no? 2 años consecutivos sin descanso de acorralar al gobierno de Piñera y reivindicar cuestiones que un Estado neoliberal no puede satisfacer: la educación gratuita, la salud gratuita, y desgasta ese modelo. Y podemos decir de que en el caso de Chile, independientemente de a lo mejor de personas o de grupos de partidos, digamos, estamos ante una especie de agotamiento del modelo pinochetista. Y eso no es debido a los debates doctrinales o si es un gobierno estrecho, democracia estrecha, restringida o alargada, sino justamente es la dinámica social que entra en otro tipo de conflicto, muy diferente a lo que se dio en Brasil y lo que se dio en Bolivia y lo que se está dando en Ecuador. ¿Por qué es diferente esa dinámica? Si esa dinámica es diferente porque conlleva reivindicaciones
de fondo del modelo de Estado. Y cuando hablamos de modelo de Estado, estamos hablando de estados de lo que Linera llamaría hoy estados que permanecen en términos políticos en ese modelo que se instauró en los años 80-90, ¿no? Cuando se abren cuando caen las dictaduras.